Listo. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Nos quedamos o nos habíamos quedado en nuestro repaso de SQL en lo que era la parte del update y estuvimos viendo algunos detalles como en este caso las funciones de agregación, cómo funciona el group by, el order by, etcétera. ¿Sale? Como dato adicional les había yo comentado que siempre que utilicemos un update o un delete es importante que nosotros utilicemos siempre la instrucción where, ¿sale? Esto por protección, al menos que en algún momento nosotros necesitemos de hacer una actualización de una columna en toda la base de datos. Bueno, en toda la tabla de la base de datos, ¿sale? O en su defecto, si necesitamos limpiar una tabla, eliminando todos sus registros, ¿sale? De lo contrario, pues siempre hay que acostumbrarnos a utilizar la función where para evitar que podamos cometer un error y modificar información sensible o información que no debería de modificarse en una base de datos. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos quedamos la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver lo que son subconsultas y joins para ver cómo funcionan y estaríamos terminando yo creo que la otra clase con la parte de lo que sería algunos procesos o algunas funciones de programación en SQL. Con eso estaríamos terminando el resumen y estaríamos ya regresando a lo que sería nuestros temas de la materia, que sería empezar con la parte de respaldos y restauraciones de una base de datos. ¿Sale? Bueno, entonces, eso es lo que hicimos la clase pasada. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver cómo funciona la parte de lo que sería, en este caso, las subconsultas. ¿Ok? Para ello vamos a crear una tabla, vamos a nuestra base de datos que se llama Admin SQL 2024 y ahorita tenemos la base de datos inventario, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos en nuestra base de datos? Tenemos prácticamente estos productos, ¿ok? Ahora, ¿para qué me sirven las subconsultas? Las subconsultas me sirven para poder realizar filtros del resultado de una consulta sobre otra consulta, ¿sale? Por ejemplo, vamos a utilizar esta tabla que se llama inventario y vamos a realizar una subconsulta, ¿sale? Digamos, si yo quisiera obtener la marca del producto que tiene mayor precio, ¿cómo lo harían? ¿Alguien tiene una idea de cómo realizar esa consulta? O sea, por ejemplo, en este caso tenemos que el producto más caro es el servidor, pero yo quisiera obtener solamente la marca, ¿sale? Del producto más caro. Entonces, ¿cómo harían una consulta que les devolviera ese resultado? O sea, yo quisiera saber qué es IBM. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo se podría realizar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok, no pasa nada. Vamos a realizarlo. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un servidor, que es este producto, que cuesta 35,000 pesos, ¿sale? Entonces, yo lo que necesito, o digamos que para un reporte, lo que necesitamos hacer es obtener la marca, ¿sale? O las marcas, porque podrían haber dos productos que pudieran tener ese mismo precio, ¿no? Entonces, para poder trabajar de esta manera con SQL, lo primero que tenemos que analizar es qué es lo que nos están pidiendo, ¿sale? Entonces, el primer punto es que necesito saber el producto que tenga el precio más caro, ¿no? En este caso, el de 35. O más bien dicho, de la tabla de datos, de toda la tabla, necesito saber cuál es el precio más caro. En este caso, tendría que ser 35,000. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo puedo utilizar una función de agregación. Por ejemplo, voy a copiar este mismo select, pero yo puedo mandar a traer, por ejemplo, el valor mínimo, digo, perdón, el valor máximo. ¿De qué campo? Del campo precio, ¿sale? Entonces, listo. Entonces, yo ya tengo esta consulta, ¿sale? Esta consulta, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a regresar el valor máximo.
¿sale? En este caso serían 35,000 pesos. Ahora, yo ya tengo ese dato. Ahora, ¿cómo le hago para poder obtener ese dato o poder obtener la información del producto más caro? ¿Sale? Por ejemplo, yo podría utilizar aquí en la consulta normal, en este select, podría utilizar un where, donde, por ejemplo, voy a traerme, por ejemplo, donde el precio, en este caso le voy a decir sea igual, abro paréntesis, y voy a copiar esta subconsulta tal cual aquí adentro, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esta subconsulta? Esta subconsulta genera un valor, ¿sale? Que es este valor que tengo acá. ¿Qué va a pasar? Que prácticamente esta función de max siempre me va a regresar un único valor, ¿vale? Para yo poder trabajar de esta forma, necesito trabajar los resultados que va a generar la subconsulta. Por ejemplo, la función max siempre me va a generar un único valor. Por lo tanto, yo puedo utilizar la función la función, la igualdad para poder hacer el filtrado. Entonces, por ejemplo, si yo ya ejecuto todo esto de manera conjunta, me dice que el producto que tiene el valor máximo es el servidor, ¿sale? ¿Esto por qué sucede? Porque recuerden, esto, aunque yo lo estoy codificando, internamente me regresa un valor. Esto es lo mismo que si yo pusiera aquí en lugar de la subconsulta, pusiera el valor de 35,000 pesos, ¿sale? Entonces prácticamente es la misma información. Aquí la única diferencia que estamos haciendo es que mi consulta ahora es dinámica. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo inserto otro registro? Por ejemplo, ahorita tengo estos 10 productos, vamos a insertar uno más. Por ejemplo, vamos a poner insert into, vamos a ponerle valúes y vamos a insertar todos los valores. Entonces el producto que sigue es el 11, en este caso se va a llamar un router, producto, router de la marca, va a ser, en este caso vamos a ponerle Cisco, coma, ¿cuántas existencias? Vamos a tener solamente 2. ¿Y cuál va a ser su precio? En este caso le vamos a poner, por ejemplo, que vale 65,000 pesos, ¿no? Coma, como tenemos otros 2 campos que no teníamos en un inicio, pero ya tienen nuestra tabla, tenemos que agregarlos. En este caso sería 0.16 del IVA y el último valor pues está vacío, ¿sale? Entonces yo inserto este producto y reviso mi inventario. Entonces aquí está el producto, el router, ¿sale? Entonces, antes de la inserción, nosotros teníamos como producto más caro el servidor, ¿sale? Ahora me dice que el producto más caro es el router, ¿sale? Entonces, esta consulta que tengo acá ahora es una consulta dinámica. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente dependiendo de la información que vaya agregando, en este caso a la tabla, esto me va a generar un resultado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues en este caso, al insertar un registro que tiene el precio más caro, pues prácticamente ya no es el servidor, ahora es el router, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero saber, o más bien dicho, si yo aquí tuviera más de un resultado? Por ejemplo, ahorita solamente me regresa el máximo, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo digo, vamos a hacer una subconsulta, voy a tomar un precio y aquí le voy a agregar un where, ¿vale? Donde el precio sea mayor o igual a, por ejemplo, 10,000, ¿no? A lo mejor no tiene mucho sentido esta consulta, ¿vale? Pero me va a servir para poderles enseñar algo. Por ejemplo, si yo ejecuto esta consulta interna, me va a decir que tengo 3 precios, el de 15,000, el de 35,000 y el de 65,000, ¿sale? Pero ¿qué pasa si yo trato de hacer lo mismo que hice con la función máximo, ¿sale? Aquí me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque los operadores
en este caso, lógicos, que sería el diferente, menor, menor igual, mayor y mayor igual, solamente funcionan con una expresión. ¿Qué quiere decir? Que solamente con un valor. Ahorita yo tengo 3 valores, ¿sale? Entonces, esta subconsulta me está regresando, en lugar de un solo valor, me está regresando una tabla. Pero este operador de igual no puede funcionar con varios valores, ¿sale? Sin embargo, yo puedo seguir utilizando esta consulta y que funcione de manera dinámica. Por ejemplo, en lugar del igual, yo puedo utilizar el operador IN. El operador IN es el manejo de conjuntos. Esto viene de matemáticas. Por ejemplo, es en pocas palabras, voy a decir, tráeme todos los productos que el precio esté dentro, eso es lo que significa la función IN, dentro de una lista. Y esta lista ya puede funcionar en una consulta de este tipo, que me regrese más de un solo valor. Entonces, ahora sí, ya no me va a marcar un error. Ahora sí me regresa los productos que coincida el precio con la lista que tenemos acá, que ahorita prácticamente son 3, ¿no? Que es 15,000, 35,000 y 65,000, ¿sale? Entonces, aquí yo ya tengo estos 3 productos. ¿Qué pasa si yo inserto otro? Por ejemplo, el 12. Ahora le vamos a poner una antena. Va a ser de la familia o de la marca Linksys. Creo que es con Y, si no, pues vamos a inventar una marca, si no es con Y. Vamos a decir que cuesta 1 y le voy a decir que esta antena cuesta 25,500, ¿vale? Entonces, agrego el producto y entonces esta consulta vuelve a ser dinámica. Ahora ya me regresa 4 productos que cumplen con esta condición, ¿sale? Entonces, de esa manera es como podemos utilizar subconsultas, ¿vale? Yo hago una consulta para filtrar o obtener un resultado de una tabla y ese resultado lo puedo volver a utilizar sobre la misma tabla o incluso en otras tablas para poder obtener dicho resultado, ¿sale? ¿Dudas, preguntas con las subconsultas? No, profe. ¿No? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear 2 tablas. Voy a comentar esto. Y vamos a crear la tabla en nuestra base de datos admin. Vamos a copiar esto. Vamos a poner create table en nuestra base de datos, pero se va a llamar personas. Bueno, no. Bueno, sí, personas. Nada más déjenme ver si no tenemos una ya creada. Sí, ya tenemos una. Nada más déjenme ver qué valores tenemos. Ok. Nombre, apellido, ok. Sí, sí nos sirve esta. Entonces, solamente vamos a crear entonces una tabla adicional. La de personas ya existe, la voy a copiar acá y la voy a poner acá, ¿vale? Entonces voy a ponerle un select, asterisco, from. Quito estos corchetes que a mí no me gustan. Normalmente la sintaxis de SQL Server la pone con corchetes. En mi caso los quito, no son necesarios, entonces tengo esta tabla. Ahorita la arreglamos para... nos puedo pasar el script por texto, el archivo... Ok, va que va. Sí, sin problema. A ver, déjenme lo guardo entonces. Voy a quitar esto que tengo al último para que no se vaya con basura. Lo guardo y se los comparto de una vez en el chat para que los que no lo tengan lo puedan abrir y lo puedan seguir, ¿ok? Déjenme, se los mando. Listo. Ok, ya lo deberían de tener en el chat y pues ya lo pueden usar, ¿sale? Ok, entonces continuamos. Regreso a lo que tenía. Entonces yo ya tenemos la base de datos persona, bueno, la tabla persona que la vamos a utilizar y vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar usuarios, ¿no? Y esta tabla simplemente va a tener
un ID de tipo entero, va a tener un user de tipo, vamos a ponerle nvarchar de 50, le vamos a poner un password, también nvarchar, en este caso de 10, ¿sale? Ahora, déjenme ver, listo. Probablemente la versión de SQL, si se dan cuenta, aquí me está marcando un error con la palabra user. ¿Por qué? Porque la palabra user es una palabra reservada, ¿sale? El user lo ocupamos para crear usuarios en nuestro servidor, ¿sale? Entonces, dependiendo de la versión que tengamos, puede que nos marque o puede que no nos marque un error, ¿no? Entonces, voy a ver si me marca error. Me dice que sí, ¿sale? En este caso me dice que no puedo utilizar esta palabra. Un truco en SQL Server, o más bien dicho en SQL, para poder crear campos o nombres de campos o de objetos con el nombre de una palabra reservada, lo único que tenemos que hacer es encerrar esa palabra entre corchetes, ¿sale? ¿Qué quiere decir el corchete? Que lo que está dentro del corchete lo va a interpretar como una cadena de texto, ¿sale? En este caso, si fuera una palabra reservada, pues en automático ya no lo toma así SQL. Entonces, si llegaran a tener ese problema de que una palabra reservada o el campo que están tratando de definir coincide con una palabra reservada, pues simplemente enciérrenlo entre corchetes y eso soluciona el problema, ¿sale? Por ejemplo, yo ya puedo crear la tabla, ya no me marca ningún error, y entonces si hago un select a esta tabla, voy a ponerla aquí abajo, disco from, y le hago un select a esa tabla, ya tengo la tabla vacía con el ID, el user y el password. En este caso el user ahora ya es nombre de una columna, ¿sale? Entonces cuando tengan ese problema, simplemente enciérrenlo entre corchetes, ¿ok? Voy a comentar esto. Voy a eliminar la información de la tabla personas porque tenemos información errónea para poder hacer el ejercicio que quería yo mostrarles, ¿sale? Entonces, voy a eliminar la información. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la instrucción que utilizamos para borrar? Pues sería delete, en este caso from, y la tabla o la tabla de donde vamos a borrar la información. Recuerden, si yo no pongo un where, se elimina toda la información de nuestra tabla, ¿sale? Entonces, en este caso sí era lo que necesitaba hacer, entonces sin problema lo podemos dejar así. Listo, entonces ahora vamos a insertar información a nuestra tabla, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos prácticamente ok. ¿Qué te marca, Giovanni? ¿Qué error te marca al descargarlo? Ah, ya, permiso, sí, ya sé. Dame un segundito. Que ahorita con lo del OneDrive y todo eso de Microsoft, entonces lo que hace es que, no sé por qué, pero si lo publico directamente del chat, de la grabación, como que le pone ciertos permisos, como si lo estuviera yo compartiendo, no de mi máquina, sino de OneDrive. Entonces, como no tienen permisos en OneDrive, por eso les pone el tema de los permisos, ¿vale? Entonces, a ver. Les voy a poner acá script de la clase. Listo, se los publiqué en el grupo. A ver, verifiquen si ese sí lo pueden descargar. Ese no debería de tener, de cierta manera, problemas. Entonces, alguien que lo descargue y me confirme si ya lo pueden descargar. Directamente del grupo de Teams, no de la llamada. Bueno, no de la sesión que tenemos. Sí, profe, ya deja descargarlo así, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, listo. Ok, entonces continuemos. ¿Sale? Entonces, ya tengo las dos tablas, la tabla personas que ya la habíamos creado y la tabla, en este caso, usuarios. ¿Sale? Entonces vamos a insertar de una vez a esas dos tablas.
Recuerden, la sintaxis para insertar es insert into nuestra tabla. Y en este caso vamos a insertar solamente los datos personales. Entonces, en la tabla personas, que tengo varios campos, solamente voy a insertar el ID, voy a insertar el nombre, voy a insertar el apellido paterno y el apellido materno. Solamente esos valores, ¿vale? Valores. Y vamos a agregar dichos valores. Entonces va a ser el ID 1, el nombre, vamos a agregar a Roberto, a Elvira, a Enríquez, ¿vale? Vamos a agregar 3 usuarios diferentes. Entonces voy a copiar esto y lo agregamos aquí abajo. Una vez, vamos a agregar 4. Listo, entonces sería, vamos, lo separamos por comas y cambiamos los datos, ¿no? Entonces este sería el 2, el 3 y el 4. Entonces en este caso vamos a poner a Juan Pérez. Luego vamos a agregar a Diana García y vamos a poner a Laura Rodríguez Sánchez, ¿vale? Listo. Y una vez vamos a insertar datos a la otra tabla, que en este caso sería la de usuarios, ¿vale? Entonces la idea de esto es tener una relación con con los datos anteriores, ¿vale? Entonces vamos a, en este caso, a hacer un insert into, pero aquí vamos a agregar todos los valores, ¿vale? Aquí no es necesario poner los campos. Entonces nos vamos directamente a valores y vamos a hacer la relación por este ID. Entonces el primer ID sería el 1. En este caso el usuario sería, vamos a ponerle REE y la contraseña le vamos a poner del 1 al 6. Vamos a agregar los otros 4 registros, bueno, los otros 3 registros. Listo. Listo. Ok, entonces ya tenemos los datos, sería el 2, el 3 y el 4. El usuario va a ser las iniciales, entonces en este caso sería JPP. Ahí le vamos a poner 6 unos. El 3, que es Diana, va a ser DGG. Vamos a ponerle 6-2. Y el último sería Laura, que sería LRS, que son las iniciales, ¿no? Vamos a poner 3333. Listo. Entonces, si yo ejecuto esto, en automático se insertan los valores a mis dos tablas, ¿sale? ¿Por qué? Porque se ejecuta primero este insert, luego se ejecuta el segundo insert, y luego se ejecutan las dos consultas o los dos select, ¿sale? Ahora, esto lo voy a comentar para que no se repitan datos. Y entonces ahora voy a trabajar con mis dos tablas, ¿sale? Listo, ¿dudas, preguntas hasta acá? No, profe, todo bien, gracias. Ok. Entonces, estábamos trabajando con el tema de las subconsultas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionan las subconsultas? Las subconsultas era una técnica, de hecho, todavía se siguen utilizando, pero aquí hay que hacer un paréntesis. A veces las subconsultas nos pueden causar conflictos de lentitud en nuestras bases de datos. En teoría, las subconsultas fueron sustituidas por las funciones join, ¿sale? Que son las uniones entre tablas. Sin embargo, hay algunos temas o algunos, digamos, situaciones en donde con un join no podemos obtener el resultado que necesitamos. Entonces, forzosamente tenemos que usar todavía subconsultas, ¿sale? Entonces, digamos que yo quiero saber cuáles son las contraseñas, por ejemplo, que tienen, vamos a decirle, ok, digamos, en mi tabla usuarios, que es esta, voy a copiarla acá arriba para hacer la consulta, o bueno, más bien dicho aquí abajo, yo necesito saber
todos los IDs que tienen en su contraseña el valor 2 y 3. ¿Cómo le hago a esto? ¿Sale? Entonces, yo puedo decir where para trabajar con cadenas de texto. Recuerden que la contraseña la agregué como una cadena de texto. Hay una forma, en este caso, para poder determinar si hay un valor o obtener una parte de una cadena de texto. En este caso, la instrucción se llama like, ¿vale? En este caso, la instrucción like, lo que me permite, bueno, más bien dicho, bueno, me falta el campo, le voy a poner password, donde password, like, y yo le voy a poner, por ejemplo, que tenga el valor 2. En este caso me tendría que regresar el ID 1 y el ID 3, ¿sale? Pero si yo lo ejecuto así tal cual, me va a decir que no hay nada. ¿Por qué? Porque la función like lo que busca es semejanza a el campo que estoy, la cadena de texto que sea similar a la cadena de texto que tiene el campo, ¿sale? En este caso, el valor 2 solito, en ninguna de las contraseñas existe solamente el 2 solito, son cadenas compuestas, ¿vale? Entonces, para utilizar la función like, yo utilizo unos comodines, que en este caso son los símbolos de porcentaje. ¿Qué determinan el símbolo de porcentaje? Prácticamente es todo lo que esté a la izquierda, si lo pongo al principio, y después el número 2, y después todo lo que esté a la derecha, después del número 2, ¿sale? O de mi cadena. Entonces, en pocas palabras, con esta expresión, lo que estoy haciendo es, tráeme todos los registros donde en el password exista el número 2. No importa cuántos caracteres hay antes de él y cuántos caracteres hay después, ¿vale? Esa es una forma de hacerlo. Si yo lo ejecuto, me regresa precisamente los 2 registros que necesitaba, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo necesito saber a qué persona pertenecen esas contraseñas? Entonces, yo puedo utilizar nuevamente la subconsulta, donde tengo, por ejemplo, la tabla personas. La voy a copiar aquí abajo para dejarla de referencia, estas dos. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito regresar todos los registros de la tabla personas, donde en este caso las contraseñas tengan un número 2, pero pertenecen a una tabla diferente. Ahora, aquí tenemos algo importante. El ID es el mismo ID en cada tabla. Entonces, esto me sirve como referencia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tendría yo un ID repetido. Digamos, aquí no tendría otra vez, en teoría, a Roberto Elvira Enríquez con un ID 5, porque eso sería incorrecto, ¿sale? Lo correcto sería que estos valores fueran únicos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, aquí en la tabla personas voy a utilizar nuevamente la subconsulta, en donde le voy a decir que el ID pertenezca o esté dentro del conjunto de datos que necesito, ¿sale? Ahorita esta consulta me regresa todos los valores. Lo único que necesito es el valor ID, que es el que tenemos en común en ambas tablas, ¿sale? Entonces, tengo el 1 y el 3. Entonces, esta subconsulta la meto dentro de los paréntesis. Y de esa manera tengo los datos completos de la tabla personas, donde la contraseña pertenezca a un 2 y donde ese dato está almacenado en otra tabla, ¿vale? Entonces, así es como podemos trabajar con las subconsultas. Una subconsulta sobre su misma tabla o una subconsulta sobre alguna otra tabla, ¿sale? Entonces, ese es el tema de las subconsultas. Y derivado de ello, pues partimos con el tema de los joins, ¿sale? Nosotros se supone que ya no deberíamos de utilizar subconsultas porque esto se vuelve lento en algún momento, ¿sale? En este caso, pues prácticamente lo que nosotros buscamos en las bases de datos es tener un mejor performance para poder generar, en este caso, un mejor resultado en un tiempo muy corto, ¿sale? Entonces, dependiendo de cómo esté construida la base de datos, esto me puede causar lentitud.
Por eso es que ya no es recomendable utilizarlas, pero en algún caso sí o sí la tengo que utilizar para poder obtener el resultado que me están pidiendo de una consulta, ¿no? Por ejemplo, aquí me hubieran dicho, tenemos estas dos tablas, necesito que me digas a qué usuarios les pertenecen o que me digas los datos completos de los usuarios en donde sus contraseñas tengan el valor 2, que es lo que nosotros hicimos acá. Entonces nosotros obtuvimos el ID y con eso podemos sacar los datos de esas personas, ¿no? Que en este caso sería mi registro y el registro de Diana, ¿vale? Sin embargo, este mismo ejemplo me sirve para poder, en este caso, realizar uniones, ¿vale? Para no utilizar consultas. ¿Cuáles son las uniones? Tenemos 4 tipos de uniones. Les presento rápido esta lámina de base de datos, en donde, por ejemplo, tenemos 3 tipos de unión y un cuarto que es una excepción, ¿sale? El primer tipo es el inner join, o conocido normalmente como join, ¿sale? Este tipo de unión lo que me va a regresar es, o más bien dicho, los join funcionan con el teorema de conjuntos que ustedes vieron en matemáticas, ¿sale? Entonces, ¿qué me dice el teorema? La teoría de conjuntos es que yo tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y en este caso el join en SQL va a ser la intersección que exista entre los conjuntos que tenga, ¿vale? Entonces, en este caso, el inner join lo que me va a regresar son todos los valores que coincidan con un valor, en este caso va a ser un campo, que coincida en ambos conjuntos. Cada conjunto va a ser una tabla, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a regresar los resultados o los registros, la combinación de estos dos conjuntos, donde un campo en común sea igual o pertenezca o tenga la misma información en ambas tablas, ¿vale? Entonces, este es el primero, que es el inner join. Luego tenemos el left join, que es, en pocas palabras, todos los datos del conjunto A tengan o no tengan relación con el conjunto B, ¿vale? Y el right join es lo contrario, todos los registros que existan en el conjunto B que tengan o no tengan valores en el conjunto A, ¿vale? Entonces, estos son los 3 principales joins que podemos utilizar: inner, left y right. Y hay uno adicional que se llama cross, que se conoce como producto cartesiano, ¿sale? El producto cartesiano es tomar el primer registro del conjunto A y lo combina con todos los registros del conjunto B. Luego toma el segundo registro del conjunto A y lo combina con todos los registros del conjunto B, ¿vale? El cross join es conocido como producto cartesiano y ustedes ya lo han manejado en matemáticas cuando hacen multiplicación de matrices, ¿vale? Entonces, ese mismo teorema es lo mismo que aplicamos en base de datos, ¿sale? El teorema de conjuntos es lo mismo que aplicamos para lo que serían nuestras uniones, ¿sale? Ahora, a grandes rasgos, cuando yo utilizo un join, independientemente de los 3 anteriores, ya sea el inner, el left o el right, internamente en el motor de base de datos se genera un producto cartesiano, ¿sale? En este caso es la combinación de todos los registros de los conjuntos involucrados. Recuerden que cada conjunto es una tabla, ¿ok? Entonces, dependiendo de la instrucción join que estemos utilizando, se va a mostrar en pantalla lo que estemos solicitando. Por ejemplo, si yo ejecuto un inner join, que sería la intersección, primero en memoria y de manera interna se va a generar un cross join. Y una vez que se genere el cross join, lo que va a hacer en este caso SQL es mostrar lo que le estamos pidiendo, que sería prácticamente los registros que coincidan en esas tablas, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, profe, todo bien por ahora. Ok. Entonces, vamos a ver el ejemplo y ahorita lo explicamos un poquito más a detalle, ¿vale? Entonces,
Mis tablas originales, ¿cuáles son? Voy a copiarlas aquí abajo, ¿vale? Entonces tengo estas dos tablas originales. Ahí está. Listo. Entonces, yo necesito regresar todos los registros que coincidan en ambas tablas, ¿vale? Para que esto suceda, yo necesito tener un campo en común. En este caso, el campo que tengo en común es el campo ID. Entonces, para seguir el mismo ejemplo de la lámina, yo a la tabla persona le voy a poner el alias de la letra A para hacerlo similar a este ejemplo del conjunto A y el conjunto B, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar, por ejemplo, un inner join, ¿sale? ¿Sobre qué? Sobre la tabla usuarios, ¿sale? La voy a pegar acá, esto lo voy a quitar, que ya no me sirve. Y a esta le voy a poner un alias que va a ser la letra B, ¿sale? En este caso, yo ya tengo los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que prácticamente sería lo que tengo acá, el conjunto A y el conjunto B, ¿sale? Ahora, ¿cómo lo voy a relacionar? En este caso, lo voy a relacionar, aquí le voy a poner la palabra on, y voy a hacer la referencia, donde B punto, voy a mandar a llamar un campo del conjunto B, que en este caso sería el ID, sea igual a el mismo campo, pero del conjunto A, ¿vale? Con esto yo estoy generando un enlace, estoy uniendo mis dos tablas y la instrucción join me va a regresar prácticamente los registros que cumplan esta condición. Ahorita me va a regresar todos los valores, ¿vale? Por ejemplo, si yo dejo aquí el asterisco nada más y yo lo ejecuto, me va a regresar hasta acá. Son los datos de la tabla 1, que sería en este caso persona, y de aquí para acá serían los datos de la tabla 2, que sería usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando en el select, estoy utilizando simplemente el comodín. Al tener el asterisco, me va a traer todos los registros de la combinación que acabo de realizar, ¿vale? Si yo no quisiera traer, por ejemplo, los datos de la tabla B, simplemente yo pondría aquí A punto asterisco. La consulta funciona, pero ahora solamente me muestra los datos de la tabla A. Si yo le pongo aquí el B asterisco, me va a traer los datos de la tabla B. Pero internamente yo tengo un plano cartesiano de esta manera, ¿vale? Prácticamente eso es lo que yo tengo. ¿Qué pasa si yo le pongo en lugar de un inner join, le pongo un cross join, ¿vale? Por ejemplo, voy a copiar aquí abajo y en lugar del inner le voy a poner cross. Aquí el cross ya no es necesario hacer un enlace. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hace el cross join es un producto cartesiano. Si yo lo ejecuto, si se dan cuenta, me está generando 16 registros. ¿Qué es lo que está haciendo? Mi tabla original tiene 4 registros, cada tabla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando este registro y lo combina con los 4 de la segunda tabla. Luego toma este registro y los combina con los 4 de la segunda tabla. Si queremos corroborar eso, ejecutamos el cross join y aquí está. Por ejemplo, el registro 1 de la tabla 1 con bueno, lo vemos al revés. El registro 1 de la tabla 2 combinado con cada uno de los registros de la tabla 1. Luego el registro 2 de la tabla 2 combinado con los 4 registros de la tabla 1. Luego el tercer registro de la tabla 2 combinado con cada uno de los registros de la tabla 1, ¿vale? Y así igual. Todos los registros, el registro 3, el registro 4 de la tabla 2 combinado con los 4 registros de la tabla 1, ¿vale? Ese es el producto cartesiano o el cross join. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el inner join? Me está diciendo que regrese
todos los valores que coincidan con este campo. Entonces, por ejemplo, me regresa este, me regresa este, me regresa este y me regresa este. Lo demás lo descarta, ¿sale? Por esa razón es que en lugar de mostrar 16, lo único que muestra son 4, donde este ID coincide con este ID, ¿sale? Eso es lo que sucede en las bases de datos. Este producto cartesiano se ejecuta siempre que hagamos un join. Yo aquí puedo tener un inner, puedo tener un left, o puedo tener un right. Siempre se va a ejecutar internamente un cross join y luego se va a filtrar en base a lo que le estoy pidiendo sobre el campo o los campos que yo genere para generar enlaces en mis tablas, ¿sale? Entonces, regresando al tema del inner, SQL es un poquito flexible. Esta es la sintaxis correcta, utilizar inner join, pero en algunos motores de base de datos puedo utilizar o puedo omitir la palabra inner y simplemente poner un join, ¿sale? Entonces, el join normal o el inner join lo que genera es la intersección entre dos conjuntos, ¿sale? Vamos a agregar un registro más para poder hacer los otros dos. Por ejemplo, vamos a agregar un registro a la tabla, ¿cómo se llama? En este caso, personas. Vamos a copiar esto. Voy a agregar acá. Pero aquí nada más voy a agregar solamente un registro, ¿sale? Entonces, voy a quitar esto. Y el registro que sigue sería el 5. Le vamos a poner nombre Luis. Vamos a ponerle Solís Herrera. Listo. Entonces agregamos mi registro. Listo. Si yo consulto mis tablas, ahorita yo ya tengo el registro 5. ¿Ok? Vamos a agregar ahora un registro más, pero a la tabla, en este caso, usuarios. ¿Vale? Esto lo voy a comentar. Y voy a descomentar esto. Y listo. Entonces, aquí voy a agregar igual solamente un registro. Pero aquí me voy a brincar uno. Por ejemplo, en lugar de que exista el 5, voy a decir, bueno, no, voy a agregar el 5, pero se lo voy a agregar a otra persona. Por ejemplo, no voy a poner a Luis, voy a poner, por ejemplo, SSS y la contraseña son 9999 y 99. ¿Sale? Entonces, de esta manera, yo ya tengo en mi tabla dos registros, uno en cada una, con un ID que no coincide. Bueno, sí coincide. Ajá. Era lo que iba a hacer. Voy a cambiarle esta ID y le voy a poner un 6. ¿Vale? Entonces, la tabla usuarios, voy a hacer un update. Donde el ID sea igual a 6. ¿De cuál? El ID igual a 5. ¿Vale? Entonces, pocas palabras, voy a cambiar esta ID para que en lugar de que sea 5, sea un 6. ¿Vale? Entonces lo ejecuto. Listo, ya quedó. Y ahora sí ya tengo la tabla como quería. ¿Vale? Entonces, en la tabla personas tengo el ID 5, que no existe en la tabla password, digo usuarios, y en la tabla usuarios tengo el ID 6, que no existe en la tabla personas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, regresando al tema del join, me va a regresar solamente los 4 registros que coinciden. En este caso no me regresa el registro 5 de la tabla A y no me regresa el ID 6 de la tabla B. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no coinciden, ¿sale? No hay una relación entre el ID de la tabla A con el ID de la tabla B. ¿Sale? Entonces, yo puedo utilizar en este caso ahora el left. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con el left? El left que me dice me va a traer todos los registros de la tabla A, en este caso persona, y los va a unir con los registros de la tabla B. Si existen en la tabla B, les va a poner su relación. Si no existen, los va a rellenar con valores nulos. ¿Sale? Entonces, si yo ejecuto esto, aquí está, ya me trae el registro 5, pero del lado de la tabla B, todo me lo rellena
con nulos. ¿Por qué? Porque lo que dice, en este caso, el teorema de conjuntos es que el left join me trae todo lo que existe en la tabla A y me trae lo que existe en la tabla B y lo que no exista lo va a rellenar con vacíos, o en este caso, con valores nulos. ¿Ok? Entonces, aquí está. Mismo caso con el right. Entonces, yo copio esto, pongo aquí right. ¿Qué va a pasar? Me va a traer todos los registros de la tabla B, que en este caso es el 1 y el registro 6, y lo que exista en la tabla A lo va a rellenar, y lo que no exista lo pone todo en valores nulos. ¿Sale? Entonces, así funcionan los join. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, todo bien, todo ¿Todo bien. bien? Bien. Entonces, ya que vimos cómo funcionan los join, vamos a regresar a nuestra consulta, ¿sale? En este caso, la consulta la subconsulta, ¿sale? Entonces, este mismo resultado yo lo puedo realizar con un inner join, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo me traigo el inner join, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, en la subconsulta me está generando el 1 y el 3, y en el join me está generando del 1 al 4, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, aquí están los registros que necesito, el 1 y el 3, ¿sale? Entonces, dentro de mi join, yo puedo utilizar el mismo where que ocupé aquí en la subconsulta. Entonces, aquí yo podría poner where, donde b punto, en este caso, va a ser password, like, símbolos de porcentaje y, en este caso, el número 2, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que esto, ¿vale? Lo corroboramos, se dan cuenta, me genera los mismos resultados, ¿sale? Ahora, estas consultas son muy pequeñas, o más bien dicho, las tablas son muy pequeñas, tienen muy poquita información y realmente no vemos diferencia en el tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque realmente nuestras tablas son muy pequeñas, la base de datos es muy pequeña. Pero si, digamos, tuviéramos una base con millones de registros, esta consulta, la que estamos haciendo con una subconsulta, va a tomar mucho más tiempo en ejecutarse que esta consulta, que simplemente es un join, ¿sale? Entonces, esa es la ventaja de utilizar los join. Sin embargo, dependiendo del contexto que estemos haciendo o del problema que estemos resolviendo, pues prácticamente a veces, por más que no queramos utilizar subconsultas, las vamos a tener que usar, ¿sale? Entonces, aquí la recomendación es, si ustedes pueden resolver un problema utilizando joins, ocupen esa técnica. Si no se puede resolver con joins y forzosamente tienen que usar una subconsulta, analicen qué tan viable es utilizarla, ¿sale? ¿Por qué? Porque a veces el utilizar subconsultas pues realmente nos puede perjudicar el que si hacemos otra técnica o otro método diferente para obtener dichos resultados que nos están pidiendo, ¿sale? Bien, entonces aquí ya está la comparativa del join y las subconsultas y cómo funciona en este caso el join normal, el left join, el right join y en este caso el cross join, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Una duda, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a pasar a ver otro tipo de escenario, otro tipo de uniones, ¿sale? Voy a comentar todo esto. Bien. ¿Alguien vio tablas temporales en su materia anterior? Levanten la mano quien vio tablas temporales.
Ok, bueno, entonces vamos a repasarlas. De todas maneras, si no me equivoco, dentro del material que tengo de administración de base de datos, volvemos a tocar ese tema de las tablas. ¿Por qué? Porque pues hay varias formas de hacer tablas en SQL, ¿sale? Bueno, en una base de datos. Para este ejemplo que les voy a mostrar, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no vamos a entrar en tablas temporales ahorita, lo vamos a dejar para después. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear create table. A ponerle, en este caso, tabla A. Vamos a ponerle de nombre tabla A. Y solamente va a tener un valor, ¿vale? Vamos a ponerle un ID de tipo entero. Y vamos a crear otra tabla, igualita, pero va a ser la tabla B, que va a tener exactamente el mismo campo, ¿sale? Bueno, no, vamos a ponerle ID 2. Listo. Entonces creamos las tablas, hacemos las consultas para ver que las tablas existan, esto lo comento. Entonces va a ser un select asterisco from. Listo. Y nuestras tablas pues tienen ahorita, o más bien dicho, están vacías, ¿sale? Vamos a agregarle unos valores para poder hacer el ejemplo que traigo, ¿sale? Pues por ejemplo, a la tabla A le vamos a insertar into values, abro paréntesis y le voy a agregar varios valores, ¿no? Entonces voy a agregar el 1, 2, 3, 4, 5 y el 6, ¿vale? Vamos a cambiarlos. Listo. Y ahora a la tabla 2, o en este caso a la tabla B, le vamos a agregar desde el 5, voy a ponerle aquí 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, si yo ejecuto todo esto, ya tengo los valores. En la tabla A del 1 al 6 y de la tabla B del 5 al 10. ¿Sale? Entonces voy a comentar esto. Otro tipo de unión que nosotros encontramos en SQL es la función union o la función union all. ¿Sale? ¿Cómo funcionan estas funciones o estas uniones? Yo puedo unir dos tablas, bueno, yo puedo unir dos consultas. En este caso tengo la consulta 1 y la consulta 2 y el resultado lo puedo combinar, ¿vale? En este caso puedo utilizar union, ¿vale? Si yo ejecuto todo esto, me va a generar solamente una tabla, ¿sale? Me va a poner del 1 al 10, ¿sale? Pero ¿qué pasó? Yo tenía repetidos prácticamente el 5 y el 6, ¿no? Por ejemplo, voy a quitar esta línea, el union, nada más lo quito y tengo exactamente del 1 al 6 en la tabla, en la consulta 1 y del 5 al 10 en la consulta 2, donde el 5 y el 6 también existen en la consulta 2 o en la tabla 2. ¿Qué es lo que me hace la función union? La función union une los resultados de dos consultas, en este caso la consulta 2 con la consulta 1, y genera una sola tabla de resultados. La función union elimina todos los datos duplicados, ¿sale? En este caso, el 5 y el 6 que existen en las dos tablas solamente muestra un solo valor. ¿Por qué? Porque es el mismo valor que existe en ambas consultas, ¿sale? Si yo quisiera conservar dichos valores, tendría que utilizar la función union all. De esta forma, se agrega el 5 y el 6 que pertenecen a la consulta 1 y luego el 5 y 6 que pertenece en la consulta 2. ¿Sale? Aquí la única restricción que tenemos es que, bueno, los campos que se van a tomar en la consulta, si se dan cuenta, dice ID.
son el campo o los campos que tengan la consulta 1. En este caso, la tabla 2 tenía un campo que se llamaba diferente, que se llamaba ID2. Sin embargo, se conservan el nombre de los campos de la primera consulta y la única regla que tenemos es que los datos tengan el mismo tipo de datos, ¿sale? En este caso, cuando creamos las tablas, ambos tienen el tipo entero. Si yo a este le cambio, por ejemplo, voy a alterar la tabla, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, alter table, alter column, y le voy a cambiar, por ejemplo, se llama ID2, le voy a poner de tipo char T5. De entrada vamos a ver si me deja cambiarlo. ¿Por qué? Porque originalmente era un tipo numérico. Y ahorita lo que estoy haciendo es que lo estoy convirtiendo a un tipo texto. ¿Sale? Entonces vamos a modificarlo. Y sí, sí me dejó modificarlo. ¿Sale? Si consultamos, voy a comentar esto del union all. Me regresa los resultados. Sin embargo, este se supone que son cadenas de texto o es una cadena de texto. De hecho, si se dan cuenta, la tablita creció un poquito. ¿Por qué? Porque como yo le puse char, el tipo de datos, recuerden que char ocupa las casillas que yo le diga. En este caso le dije que va a ser un char de 5 posiciones. En este caso, aunque el número 5 ocupa una posición, está rellenando lo demás con espacios vacíos, ¿sale? Por eso es que el nombre del campo creció un poquito, ¿sale? Ahora, ¿qué va a suceder acá? Dependiendo de la versión de SQL que tengamos, puede que nos marque un error. ¿Por qué? Porque la única regla que tenemos que seguir al utilizar la función union es que los tipos de datos deben de coincidir o por lo menos deben de pertenecer a la misma familia, ¿sale? En este caso se supone que esta tabla ahora el tipo de datos es char y la tabla 1 o la consulta 1 su tipo de datos es entero, ¿sale? Sin embargo, en ambas consultas tengo datos numéricos. Entonces, probablemente al interpretar SQL que solamente hay datos numéricos, puede que haga la unión o en su defecto nos marque un error, ¿no? Voy a ejecutar esto y como se los comenté, prácticamente el tipo de datos no le hizo mucho caso porque ambos tienen datos numéricos. Pero ¿qué pasa si a la tabla 2 le agrego una letra? ¿Vale? Por ejemplo, voy a agregar la letra A. Listo, ejecuto esto. Si ejecuto las tablas separadas, aquí tengo la letra A, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué es lo que hace. Me dice que hay un error de conversión de tipo de datos, ¿sale? Es lo que les decía. En la primera ejecución, cuando no teníamos la letra A, aunque el tipo de datos era diferente, SQL lo que revisó fue, todos son números, los puedo interpretar con el tipo de datos de la primera consulta. ¿Por qué? Porque se toma el nombre y los tipos de datos de esta consulta, ¿vale? Entonces, en este caso, el ID es de tipo entero. Aunque cuando generé esta consulta y solamente teníamos números y eran de tipo carácter, bueno, eran de tipo entero, no, mentira, sí, de tipo carácter, aunque eran todos numéricos, SQL permitió realizar la unión. Pero ahorita que ya tenemos una letra, o sea, que tenemos la letra A, pues ahora sí no puede hacer la unión porque no puedo almacenar la letra A en el tipo de datos entero que pertenece a la primera consulta, ¿sale? Entonces, cuando nosotros realicemos uniones, tenemos solamente que contemplar esa regla, que el tipo de datos de preferencia debe de ser el mismo para poder garantizar que en este caso vamos a poder unir los resultados de de dos o más consultas diferentes. ¿Ok? Ahora, la única diferencia que tenemos entre el union y los join es que los join trabajan sobre uniones de tablas físicas. En este caso, tengo la tabla A
y tengo la tabla B. Y el union lo que va a hacer es trabajar sobre consultas. Aunque el resultado es una tabla, la forma de trabajar es diferente. Yo aquí voy a unir el resultado de una consulta con el resultado de otra consulta. Y el join lo que va a hacer es, va a unir la tabla 1 con la tabla 2 para obtener un resultado que sería otra tabla. ¿Vale? Entonces, esa es la otra forma de realizar uniones, con la función union para el tema de todos los datos de ambas o de las tablas que se están uniendo, de las consultas, o la palabra union solita para hacer el filtrado y descartar todos los posibles valores que puedan ser repetidos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con el union? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver las condiciones de control. Nosotros en SQL hay una, ¿cómo se llama? Pues una pregunta que se hace mucho, que es si necesitamos saber programar para poder trabajar con SQL. La respuesta pues es sí y no. O sea, digamos que no hay una respuesta concreta. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto de qué es lo que queramos hacer. Por ejemplo, si yo voy a usar, digamos, consultas básicas como las que hemos estado haciendo, pues quizás no necesite saber programación. Simplemente con que me aprenda los comandos de SQL y analice más o menos cómo funcionan las consultas, con eso yo ya puedo obtener los resultados que yo necesito. Pero si voy a hacer sistemas o programas o procesos que tengan cierta lógica de programación, entonces sí necesito tener conocimientos de programación de algún lenguaje. No en específico alguno, simplemente con que yo sepa programar en algún lenguaje, eso es suficiente para poder aplicar lógica de programación en nuestros scripts, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros en SQL tenemos la función if, ¿sale? La sintaxis de la función if es palabra reservada if, paréntesis, dentro del paréntesis vamos a poner nuestras condiciones y posteriormente palabra reservada begin. Aquí va a ir la lista de instrucciones que se van a ejecutar si la condición es verdadera, si esto es verdadero, y terminamos con la palabra end, ¿sale? Podemos utilizar if else, puedo poner aquí else y luego abro begin y luego end otra vez, ¿sale? Y aquí nuevamente las instrucciones en caso de que la condición sea falsa. En mi experiencia, utilizar el else en algunos casos es un poquito problemático, y más cuando cambiamos el script de un motor de base de datos a otro motor de base de datos. Por ejemplo, estamos ahorita en SQL Server y si después nos vamos a Oracle, probablemente este else me cause conflictos, ¿vale? Entonces, por experiencia y por recomendación, yo recomendaría siempre utilizar ifs sencillos, ¿vale? Entonces, aquí yo tendría la condición verdadera y aquí yo tendría la condición falsa, ¿sale? Entonces, esa es una forma de poder utilizar ifs, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una consulta. Vamos a ver. Bueno, para ello, antes necesitamos entender cómo funcionan las variables en SQL. Yo en SQL puedo definir variables, por ejemplo, con la función declare. Yo puedo declarar una variable. Las variables en SQL se declaran con la arroba y como en cualquier lenguaje de programación. Yo puedo poner, por ejemplo, en este caso, una opción. Va a ser mi variable opción y normalmente le ponemos el tipo de datos, ¿no? En este caso estoy declarando una variable OP que va a ser de tipo entero. Si yo quisiera declarar más variables, las puedo ir agregando acá. Opción 2, de tipo char, por ejemplo. Char de 5.
otra variable, por ejemplo, opción 3 de tipo float, ¿no? Entonces yo puedo declarar en una sola función declare todas las variables que yo quiera, siempre y cuando vayan separadas por coma, o puedo declarar variables de manera independiente, con su propia palabra declare, ¿sale? Entonces, de esas dos formas puedo utilizar la declaración de variables, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a declarar una variable, en este caso la variable OP de tipo entero, ¿sale? Entonces, para asignarle un valor a una variable, utilizo el comando set. En este caso le voy a decir que a la variable OP le voy a asignar el valor 1, ¿sale? Aquí no es necesario terminar con punto y coma, ¿sale? Aquí simplemente el punto y coma es opcional. En algunos libros de SQL les van a decir que toda la instrucción termine con punto y coma. ¿Por qué? Porque SQL, si recordarán un poquito en su historia, surgió de los lenguajes de programación, principalmente del lenguaje C. Entonces, la sintaxis de las instrucciones en C terminan con punto y coma, ¿sale? Entonces, por eso es que en algunos libros o en algunos manuales van a encontrar que las instrucciones las terminan con punto y coma. Sin embargo, no es necesario, ¿sale? Simplemente lo podemos omitir. Y entonces vamos a hacer nuestras consultas. Por ejemplo, voy a decir que si la opción 1 es igual a, si la opción es igual a 1, voy a hacer un select a la tabla, en este caso voy a tomar la tabla personas, ¿sale? Voy a copiarme esto y lo voy a poner aquí abajo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un select a la tabla personas si la opción es igual a 1, ¿sale? Entonces, mi condición va a ser acá, si OP, si variable, OP es igual a 1, entonces ejecuta esto. Caso contrario, pues va a continuar el código. Si yo aquí tengo más instrucciones, va a continuar con esas instrucciones. Por ejemplo, voy a poner aquí un print, pero no, voy a poner un select y simplemente voy a mandar una cadena que diga esta línea está fuera de las sentencias if, ¿vale? Nada más para saber, ¿vale? Entonces ya tengo la primera condición. ¿Qué pasa si la opción es 2? Si la opción 2 es 2, voy a ponerla aquí abajo, que sería como un else. Como les comenté, yo les recomiendo que no ocupen el else, simplemente agarren condiciones if, aquí le voy a decir si es igual a 2, entonces voy a consultar no la tabla personas, sino voy a consultar la tabla, en este caso, usuarios, ¿vale? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Recuerden que nuestro script, todo lo demás está comentado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace SQL? Va leyendo línea por línea y va ejecutando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a leer esta línea y va a declarar esta variable. Luego va a leer esta línea y le va a asignar el número que yo coloque a la variable. En este caso, la variable va a tener el valor 2. Va a venir esta línea, va a decir, la variable es igual a 2, ¿no? Entonces se va a brincar todo este bloque. Esto no lo va a hacer. Va a encontrar otra instrucción if, va a decir, oh, opción es igual a 2, sí, entonces va a ejecutar estas instrucciones que están dentro del begin y el end, y finalmente va a continuar con la ejecución, que en este caso sería esta línea. ¿Qué pasa si yo le pongo un 3? Va a evaluar acá, va a decir que no es, no va a ejecutar nada, va a evaluar acá, no va a ejecutar nada, y simplemente va a la ejecución del programa, ¿sale? Entonces vamos a probarlo. Le voy a poner el 1 y aquí está. Me generó la consulta de personas y se ejecutó la línea de código que está aquí abajo. Voy a poner el número 2. Se ejecuta la segunda tabla. Si se dan cuenta, ya no se ejecutó el de personas, ahora se ejecutó la de usuarios y se imprimió la línea que tengo al final. Y si yo pongo un 3, simplemente se muestra la línea de aquí abajo, ¿sale? Entonces, así es como funcionan los if en SQL. ¿Para qué me sirven los if? Para poder buscar objetos, para determinar, por ejemplo, si estoy trabajando con fechas, determinar si voy a ejecutar una cosa o si voy a ejecutar otra cosa, para poder controlar el flujo de ejecución de un script muy largo, por ejemplo,
A lo mejor si tengo un proceso, un script dinámico que se ejecuta todos los días, pero cuando sea cierre de mes tiene que ejecutar una tarea adicional, pues puedo poner la condición donde vaya validando si el día que se está ejecutando es el último del mes. Si es verdadero, ejecuta la función adicional o el proceso adicional que se tiene que ejecutar. Caso contrario, simplemente va a ser el proceso normal que debe de tener ese script, ¿sale? Entonces, para eso me sirve la función if, ¿vale? Es muy similar a cómo lo trabajamos con los demás lenguajes de programación. ¿Dudas, preguntas con el if? No, profe. ¿No? Bien. Ok, entonces vamos a comentar todo esto y me voy a llevar la declaración de la variable porque lo voy a ocupar, ¿vale? Listo. Ahora, tenemos una condición de repetición. En este caso es la función while, ¿sale? En SQL, la única función de ciclo que existe es el while. Existe una variante del for que prácticamente se conoce como cursor, pero el for tiene ciertas particularidades que posteriormente se estarían utilizando en SQL avanzado, ¿sale? Pero su función es prácticamente como lo que hace un for, ¿no? ¿Qué hace un for? Va recorriendo una serie de instrucciones y va realizando operaciones. Entonces, lo mismo sucede aquí en SQL, solamente que el cursor lo que va a hacer es va a ir recorriendo prácticamente registro por registro de una tabla y va a ir realizando operaciones sobre ese registro, ¿sale? Si nos da tiempo, antes de terminar la materia y nos quedan un par de días o un par de clases, les puedo enseñar cómo funcionan en este caso, los cursores y otra función que se llama CTE, ¿sale? Por ejemplo, los que no vamos a ver porque no vienen en el temario, que es el cursor, que es, como les digo, que es equivalente a un for, que recorre de forma manual o, bueno, de manera individual, registro por el registro para hacer operaciones. Y la otra es el CTE, que esto es muy similar a la recursividad, ¿vale? Lo que ustedes vieron de recursividad en algún lenguaje de programación, en SQL se puede implementar utilizando CTEs, ¿vale? En este caso, nosotros no vemos esto porque no viene dentro del plan, pero si nos da tiempo, si terminamos y nos queda por lo menos un par de clases, sin problema les enseño cómo crear cursores o cómo crear CTEs, ¿sale? Bien, entonces regresando a este tema, tenemos el while. ¿Cuál es la sintaxis del while? Pues prácticamente es while, nuestra condición. Aquí vamos a poner la condición de paro. Y vamos a poner palabra reservada, begin, y palabra reservada, end. Todo lo que yo ponga aquí adentro, instrucciones, se van a repetir las veces que cumplan la condición, ¿sale? Aquí la ventaja es que si se nos llega a ciclar nuestra consulta, pues simplemente podemos detener aquí arriba, no sé si se han dado cuenta. Bueno, ahorita no hemos hecho consultas muy largas, pero cuando le damos a ejecutar, aquí hay un símbolo o un iconito como el stop de cuando ustedes reproducen un video, que es el cuadrito. Cuando ustedes lo ejecutan y la consulta está tardando tiempo, este cuadrito se habilita. Con ese cuadrito ustedes pueden detener o cancelar la ejecución que tienen en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí un select y voy a imprimir la variable, ¿sale? En este caso, la variable O. Y voy a decir que la variable empiece en 0, ¿sale? Por ejemplo, si yo voy a comentar esto, nada más para que ustedes vean cómo puedo imprimir el contenido de una variable, pongo select y pongo la variable, que en este caso la variable tiene 0. Ahora, aquí algo importante. Cuando creamos variables, para poder visualizar el valor, se tiene que ejecutar todo el script completo, ¿sale? Aquí me dice que es un 0. Si yo selecciono solamente el select y lo ejecuto, me marca un error. ¿Por qué? Me dice que no está declarada. ¿Por qué?
porque recuerden que SQL es interpretado, entonces tiene que ir línea por línea y eso se va guardando en memoria. Cuando yo selecciono esto, simplemente está ejecutando esta línea, pero no ejecutó la declaración. Yo tendría que seleccionar esto para que funcione, ¿sale? Entonces, las variables se cargan en memoria RAM y cuando se termina la ejecución se destruyen las variables, ¿sale? Entonces, por esa razón es que si yo lo ejecuto una vez y luego ya selecciono solo esto, me dice que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque necesita que se declare la variable, se le asigne un valor, la trabajamos y posteriormente cuando se termina la ejecución, la variable es destruida por el motor de base de datos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a imprimir lo que tiene la variable, en este caso, OP, ¿vale? Entonces, les comento y mi condición de paro va a ser el siguiente. Le voy a poner, mientras mi variable OP sea menor o igual a 10, voy a repetir este ciclo, ¿sale? Aquí voy a cometer intencionalmente un error. Prácticamente esto se va a ciclar. ¿Por qué? Porque no tengo un incremento. Aquí en SQL no existe, por ejemplo, el OP más, ¿sale? No existe, ¿sale? Aquí lo tenemos que hacer a la antigüita. Tenemos que poner set OP va a ser igual a lo que tiene la variable OP más 1 o el incremento que ustedes quieran, ¿no? Más 2, más 3, más 4, lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero así es como hacemos los incrementos en SQL. Aquí no existe lo que hacíamos en C, que era más o menos o cualquier otro proceso de incremento que pudiéramos utilizar en algún lenguaje de programación. Aquí simplemente tenemos que hacerlo a la antigua, ¿ok? Entonces, como no estoy poniendo el incremento, pues esto se va a ciclar. ¿Por qué? Porque esta condición se va a cumplir, pero nunca va a llegar a un fin porque no estoy incrementando, en este caso, OP, ¿sale? Vamos a ejecutarlo y si se dan cuenta, ahí se está ejecutando, aquí abajo se está incrementando y se está yendo al infinito, ¿sale? Aquí pueden pasar dos cosas. Una, va a llegar el punto que se va a saturar la memoria RAM y va a tronar SQL y nos va a marcar un error. O simplemente, como les decía, aquí arriba se habilita el botón de detener, le damos clic y aquí abajo nos dice query cancelado o consulta cancelada, ¿vale? Esa es una forma de detener una ejecución cuando está llevando o está tomando demasiado tiempo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues vamos a agregarle ahora sí el incremento. Después de que se imprima, vamos a ponerle set a la variable OP, va a ser igual a la variable OP más 1, ¿vale? Y se va a imprimir 10 veces la variable. Entonces vamos a ejecutarlo para verificarlo. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Entonces así funciona el while en SQL. ¿En dónde utilizamos el while? Por ejemplo, si vamos a ejecutar un proceso n cantidad de veces, en lugar de estarle dando ejecutar cada vez que termine el proceso, podemos programar una condición de paro, digamos que necesitamos que se ejecute 10 veces, y lo metemos dentro del while y que se ejecute de manera automática, ¿no? Normalmente el while se ocupa para reprocesar procesos que a lo mejor, si estamos dándole mantenimiento a una base de datos, por ejemplo, si detectamos un error, limpiamos y arreglamos el error y luego necesitamos recuperar los datos, a lo mejor cada proceso corre por día, entonces no puedo mandar a ejecutar la semana completa, tendré yo que ejecutar lunes, luego martes, luego miércoles, luego jueves y así sucesivamente. Todo lo que yo puedo hacer es programar un para que el proceso se ejecute de manera automática cada vez que vaya cambiando el día. Y aquí en mi condición, pues aquí yo programo lo que necesite para poder, en este caso, trabajar con esa instrucción, ¿vale? Entonces, así es como funciona el while. Y la última instrucción que tenemos de programación en SQL es el case, ¿sale? Aquí tenemos tres. Tenemos el if, tenemos el while y tenemos el case, ¿sale? La única diferencia es que, por ejemplo, el if y el while
trabajan sobre procesos o scripts, ¿vale? Entonces yo aquí programo bloques de código. Estas dos funciones trabajan de esa manera. El caso del case solamente lo puedo utilizar en instrucciones select o en instrucciones update, ¿sale? Solamente ahí. No lo puedo utilizar por fuera o no lo puedo utilizar solito, ¿sale? Entonces, el case es exclusivo de instrucciones select o update y if igual por bloques de código, ¿sale? Entonces, ¿cómo utilizamos el case? Por ejemplo, voy a tomar la tabla de inventario. Voy a comentar esto. Voy a poner, por ejemplo, un select, donde voy a ponerle asterisco, from. En este caso es, nuestra tabla se llama admin y se llama la tabla inventario. Listo, ahí está mi tabla, ¿sale? Entonces, ¿cómo funciona el case? Por ejemplo, voy a decir, si el precio es mayor a, por ejemplo, a 1,000 pesos, le voy a calcular el 16% de IVA. Y si es menor a 1,000 pesos, no le voy a calcular el IVA, ¿sale? Entonces, por ejemplo, voy a traerme todos los productos. Me voy a traer, por ejemplo, el ID. Me voy a traer el producto. Me voy a traer la marca. Y me voy a traer nada más el precio, ¿sale? Entonces, si yo ejecuto, ahí están mis precios. Entonces, ¿qué quedamos? Dijimos que si el precio es mayor a 1,000 pesos, le voy a calcular el 16% del IVA, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí una operación matemática. Por ejemplo, yo podría poner precio por 1.16, sería sumarle el 16% de IVA al precio. Le voy a poner precio total, ¿no? Y ejecuto. Y ahí está. Entonces, el precio total, estos 5,800, ya son los 5,000 más el 16% de 5,000, que serían 800, ¿sale? De esa manera es como calculo el precio total agregándole el IVA. Pero dijimos, productos que sean menores a 1,000 pesos, por ejemplo, este que cuesta 800, este que cuesta 950, este que cuesta 120, 280, no deberían de tener IVA, ¿sale? ¿Cómo le podemos hacer? Pues en este caso utilizamos un case, ¿vale? La sintaxis es case. En este caso nuestra condición o las condiciones, bueno, palabra reservada when, y vamos a poner nuestra condición, ¿vale? Entonces en este caso le voy a decir, mientras, bueno, case, precio, que sería mi condición, es menor a 1,000 pesos, bueno, vamos a ponerle menor igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no vamos a calcular nada, entonces el precio total va a ser igual al precio, ¿cierto? Podemos poner otro when, otro caso, when, precio, voy a copiar todo esto igualito, pero ahora le voy a decir si es mayor a 1,000 pesos, entonces a ese sí le voy a calcular el IVA, ¿vale? Entonces le voy a poner mi función matemática. Y a lo mejor puedo tener el else, que es como el caso contrario, como el caso por default, si ninguno de los casos se cumple, le voy a poner un 0. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo mal y no se puede calcular un precio. Terminamos con la palabra reservada end. Y a esto le voy a poner el nombre de precio total, ¿vale? Todo esto, toda esta instrucción que es el case, me va a generar una columna, que es una columna calculada. Pero aquí yo estoy eligiendo varios casos. En este caso tengo dos casos. Cuando es menor a 1,000, cuando es mayor a 1,000, ¿vale? Entonces ejecutamos y listo. Por ejemplo, 5,000 tiene 5,800, pero este que vale 800 no tiene IVA, 800. 950, 950. Este que vale 1,200, 1,392, ¿sale? Entonces, así es como podemos trabajar con el case. Y yo puedo agregar aquí todos los casos que yo quiera, ¿sale? Puedo combinarlos con funciones matemáticas, funciones relacionales, funciones de condición, funciones
operadores relacionales, racionales, lógicos, lo que ustedes quieran, ¿sale? Incluso aquí adentro también podemos poner subconsultas, ¿sale? Dependiendo de la subconsulta voy a realizar una operación, ¿sale? Entonces, este caso, o los case como tal, esta función, solamente funcionan en selects o en instrucciones update, ¿sale? Son en las únicas donde los puedo utilizar. En ninguna otra forma lo puedo utilizar, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Con esto estaríamos terminando este ejemplo, bueno, el repaso de SQL. Lo que vamos a hacer el jueves, les tengo una propuesta. Una, les subo en Teams un ejercicio y ustedes lo realizan el jueves sin, por su cuenta y ya nada más, si tienen dudas, me contactan. O nos vemos el jueves, nos conectamos y resolvemos el ejercicio, ¿sale? Entonces, esa sería la propuesta que yo traigo, ¿sale? En este caso, el ejercicio tiene que ver con el resumen que acabamos de ver para que ustedes practiquen, en este caso, SQL, ¿sale? Entonces, levanten la mano, vamos a hacerlo por votación. ¿Quiénes quieren que nos conectemos el viernes? Somos 23, entonces si gana la mayoría, con que voten 13, ya es el ganador, ¿sale? La opción ganadora. Entonces, levanten la mano. ¿Quiénes quieren que nos conectemos el día jueves? Y resolvemos el ejercicio. Ok, vamos, ¿cuántos vamos? Vamos 7, 9, 10, 11, 11, 12, 13. Listo. Entonces, ganaron que nos conectáramos. Ok. Entonces, nos conectamos el jueves, no hay ningún problema, y resolvemos el ejercicio que les traigo, ¿sale? Entonces, el jueves eso es lo que vamos a realizar. Vamos a realizar un ejercicio, vamos a hacer un pequeño programita, bueno, no programita, un pequeño script que resuelva algunas operaciones, en este caso, directamente en SQL, ¿sale? Bien, si no hay más dudas, preguntas, dejamos hasta aquí la sesión y nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena tarde. Luego, profesor, buenas noches. Luego, profe. Hasta luego, buena noche. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.